Queridos amigos, queridos hermanos, un cordial saludo en este jueves 22 de agosto, que parece mentira cómo avanza el año, cómo avanza el mes, cómo se nos va cual neblina entre las manos, cómo se nos está yendo el mes. El Salmo 39:4 dice: Bienaventurado el ser humano, el hombre, que puso en el Señor su confianza. Sabemos que la expresión, la palabra bienaventurado quiere decir dichoso, doblemente dichoso, doble ventura, doble suerte, menuda suerte tiene el ser humano que puso en el Señor su confianza. Hace algún tiempo contraté con una compañía de seguros una póliza. Todo fue muy bien durante varios años, hasta un día que tuve un percance. Todos mis respetos a los que veis este vídeo y trabajáis en el apasionante mundo de los seguros. Pero debo decir que el día en el que presenté mi queja por mi percance, de ahí a la decepción me dio un paso. Cuando depositamos en el Señor nuestra confianza, no tenemos la posibilidad de ser decepcionados. Es más, tenemos la seguridad de que nunca seremos decepcionados. El Señor no solamente es nuestra esperanza, sino que es nuestra seguridad total. Cuando llegan los momentos de soledad, vivimos su compañía. Cuando las lágrimas asoman a nuestra estancia, sentimos por su palabra, por la Biblia, sus palabras de consuelo. Cuando la enfermedad, incluso a veces irreversible, nos visita, percibimos cómo el Señor, por su Espíritu Santo, alivia nuestro dolor al confiar plenamente en sus promesas. Cuando la muerte de un ser querido, a veces de forma trágica, nos ha dejado descolocados, nos deja desolados, percibimos que por su misericordia, únicamente por su misericordia, somos restaurados, aunque la cicatriz de esa herida quede ahí. Cuando los contratiempos de la vida oscurecen nuestra visión, vemos un rayo de luz y esperanza cuando oramos a Él, porque siempre la oración trae luz y esperanza a nuestra vida. Cuando todos nos han fallado, sentimos que Él sigue siendo el amigo fiel y verdadero que jamás nos deja en la estacada. Cuando la vejez asoma en nuestra vida, disfrutamos de la frescura de sus promesas. Y cuando somos jóvenes y no sabemos qué decidir para el futuro, qué bendición es poder consultar al Señor qué quieres que haga, tenerle a Él como nuestro consejero y asesor por excelencia. Así pues, frente a lo inseguro de la vida, a pesar de tantas pólizas, nos encontramos con la seguridad de Cristo, porque la cruz del Calvario, que está vacía, y la tumba, que están vacías, nos avalan esa realidad. Sabemos que Cristo vive. Por eso, y por muchas cosas más, indudablemente, bienaventurado el ser humano, la persona que pone en el Señor su confianza. Ojalá tú también, como yo, seas una persona bienaventurada.
Bien, después de este tiempo de oración, de este minuto y medio de oración, que podemos pararle, darle al pause y después seguir orando, vamos a llegar al tiempo de predicación, el tiempo de meditación, un tiempo más amplio. En esta ocasión quiero compartir un texto que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo 16, versículo 13. Dice así Mateo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas. Y Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es muy interesante porque Jesús en este texto hace dos preguntas y se las hace a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la segunda pregunta es: ¿quién decís vosotros? No eran preguntas, ¿qué soy yo? No eran preguntas retóricas. Jesús conocía de sobra, de antemano, las respuestas que iban a dar. Pero las preguntas son un desafío a los discípulos. Jesús, es muy interesante ver la de preguntas que hizo durante su ministerio, y siempre fueron preguntas no como le hacían a él para bombardearle, valga la expresión, para destruirle, sino preguntas que hizo Jesús siempre para fomentar el crecimiento, valga la expresión, en aquellos que le seguían. Jesús sigue haciendo preguntas hoy a sus discípulos. Jesús hoy sigue haciéndonos preguntas a los que nos consideramos discípulos de Él. A veces nos hace preguntas tan sutiles como: ¿quién dices tú que soy yo? Vamos a ver, Jesús, que llevamos un tiempo contigo, que ya no hace falta que me hagas esa pregunta. Qué bueno es cada día plantearnos cómo está mi relación con Él. Jesús conversó varias veces con Moisés, con Abraham, con una serie de personajes, con David, etcétera, etcétera, con Pablo, Saulo, y después sería llamado Pablo, ¿verdad? Y Jesús hoy, por su Espíritu Santo, sigue sorprendiéndonos con preguntas. Me inquieta las preguntas que hace Jesús a mi vida, porque son preguntas siempre para desafiarnos. En cierto modo, se repite lo que unas horas antes, unos días antes, había sucedido en el capítulo 14, versículo 16, en la alimentación de los 5.000,
Cuando los discípulos dicen Jesús que se vaya la gente, y Jesús les dice, ellos no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. ¿Sabes? Dios sigue desafiando tu vida y mi vida hoy. No importa el tiempo que llevemos siendo discípulos de Cristo. No importa cuántos años, meses, días, semanas llevemos. Jesús sigue desafiando nuestras vidas. ¿Cuál ha sido el último desafío que Jesús ha planteado a tu vida? O a veces solamente desafiamos a Jesús diciéndole, Señor, dame, 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 sana, cura, provee. ¿Cuántas veces nos dejamos preguntar por Jesús? Cuando uno lee, por ejemplo, Isaías capítulo 6, en aquella pregunta que le lanza a Isaías, ¿a quién enviaré? Es una pregunta que Jesús nos hace hoy en día, que Dios nos hace hoy en día. Cuando Jesús nos pregunta por su Espíritu Santo, ¿cómo está tu relación conmigo? No es para fastidiarnos la tarde o el día de descanso. Jesús nos lanza esta pregunta en este mes de agosto para que nos acerquemos a Él. Los discípulos me demuestran que vivían conectados con la sociedad. Dice que le respondieron a la primera pregunta. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y para mí este es un desafío que me hace Jesús hoy. Que Jesús me pregunta, Jonathan, ¿quién dice en tu entorno que soy yo? ¿Qué dicen tus compañeros, tus vecinos, tus familiares? ¿Qué dicen los hermanos de la iglesia que soy yo? Jesús lo sabe, pero Jesús nos está desafiando como a los discípulos a estar conectados con nuestro entorno, con nuestra sociedad. Hace años, quizá no tantos, hace años en nuestro país había un concepto bien diferente al que hay en la actualidad. Hace años la gente tenía un concepto de Dios muy distinto al que tienen hoy. Hoy es que a veces no tienen ni siquiera concepto de Dios. La vida cambia, el lenguaje cambia, el pensamiento ha cambiado. Visité hace unos años un lugar donde estuve bastante tiempo viviendo y una de las cosas que pude comprobar, aparte de lo feliz que había sido en el lugar, es cómo había cambiado el entorno, el vecindario. Las costumbres han cambiado. Hoy tenemos costumbres en pleno año 2024 que quizá en el 2020 o en 1990 no teníamos. Y no han pasado tantos años. Hace 35 años lo del teléfono móvil era solamente un invento de las películas. Sin embargo, hoy forma parte de nuestra sociedad, de nuestro cotidiano vivir. Y lo que me planteo en esta pregunta que Jesús les lanza es, ¿conozco el pensamiento de la sociedad o solamente lo presupongo? Porque si lo presupongo, entonces no puedo llegar a los demás. Entonces estoy teniendo un prejuicio, es decir, un juicio hecho ya de antemano. ¿Cuál es el objetivo del discípulo? Dice primera de Pedro, y Pedro estaba y es el que responde a la segunda pregunta, que el Señor nos llamó para proclamar las virtudes, para proclamar sus virtudes. Aquel que nos llamó de la miseria del pecado a su gloria admirable, nos llama, nos desafía a proclamar sus virtudes. La mejor forma de predicar a Cristo no es solamente teniendo un buen deseo, no es solamente orando, que es ya no digo necesario, es imprescindible, sino que es conociendo cuáles son las necesidades de los demás, aparte de
necesidad de perdón, de redención. Las necesidades anímicas, las necesidades sociales han cambiado una barbaridad. Nuestra sociedad ha cambiado. Cuando ya vas teniendo unos años, y yo tengo 18 años y pico, 19, pero cuando en serio vas teniendo ya unos años, te das cuenta que la vida se te ha pasado de enseguida y cómo has cambiado. Incluso la ropa, cómo ha cambiado, ¿verdad? Las gafas, cómo han cambiado. Veo gafas a veces de hace no tantos años y digo, madre mía. Y vale, que son detalles, que son modas, pero el pensamiento de las personas también ha cambiado. Como decía, Dios sigue haciéndonos preguntas. Y en tercer lugar, hoy quisiera pensar en esto. Mi respuesta, mi responsabilidad en responder ante las preguntas que Dios hoy nos hace. Porque Dios, como en lo antiguo, sigue haciendo preguntas a sus hijos. Dios, como en lo antiguo, sigue llamando a sus discípulos a decir, ¿quién dicen los demás? ¿Cómo vais a llegar a los demás? ¿Cómo me vais a proclamar a los demás? El mensaje es el mismo, el mensaje no ha cambiado, ni cambiará. Pero la forma sí. Hace no tantos años yo escribía cartas con suma frecuencia. Con mucha frecuencia escribía cartas. Ahora no sé cuándo fue, no recuerdo la última vez que escribí una carta. Pero lo menos 15, 20 años han pasado. Ahora todos son emails, WhatsApp, toda la historia, ¿no? El mensaje sigue siendo el mismo, pero la forma de transmitirlo ha cambiado. Antes, un servidor, por ejemplo, las noticias, siempre echaba de menos un periódico papel, quizá ver el telediario. Ahora no sé cuándo fue la última vez que vi un telediario. Y el periódico de papel esta mañana porque me ha coincidido, si no, tampoco lo habría visto. Me informo por internet. Pero las noticias siguen siendo las mismas, Pero el medio ha cambiado. Pero Dios sigue haciéndonos preguntas. A Adán, en el Edén, le dice, ¿dónde estás? Y es una pregunta que hoy Dios nos lanza a ti y a mí. Jonathan, Pepe, Juan, María, como te llames, ¿dónde estás? A veces decimos que no sé ni dónde estoy. Adán respondió, tuve miedo y me escondí. Adán reconoció que tenía miedo de Dios. Adán reconoció que estaba escondido de Dios. No hay nada peor en la vida que sentirnos desorientados. Y yo espero que si Dios te pregunta hoy ¿dónde estás?, puedas decirle, como un servidor y tantos millones, Señor, estoy en tu presencia, estoy buscándote. Porque no hay nada mejor que buscar a Dios. La antítesis de buscar es esconderse, como hizo Adán. Y hay muchas personas que hoy, y espero que tú no lo seas, se esconden de Dios. Espero que tú hoy puedas decir, Señor, estoy buscándote. Como decía el salmista, Señor, de mañana te buscaré. No de mañana me esconderé, te buscaré. Como apuntaba hace un instante, a Isaías le preguntó, ¿a quién enviaré? Y cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dicen los demás que soy yo?, les está diciendo, ¿a quién de vosotros voy a enviarles a ellos para aclararles las cosas? En definitiva, queridos amigos, queridos hermanos, la pregunta con la cual concluyo en esta ocasión es, ¿cómo respondo? ¿Cómo respondemos a los desafíos de Dios? Contesta en tu corazón, contesta en oración y eleva la oración del Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. A Dios sea la gloria.